Hola, ¿qué tal? A continuación vamos a hablar de la sesión número 8 que trata sobre diseño de una banda plana en SolidWorks. Aquí en la presentación, en el primer slide, pueden observar una transmisión de bandas, la cual normalmente consiste en una polea que se le llama polea conductora y una polea conducida, y está conectado a través de una banda, y esta banda puede tener diversas geometrías. Puede ser una banda plana, o sea, de sección rectangular, una banda V, que es en forma como de un trapecio, o pueden ser totalmente continuas, o pueden ser dentadas, etcétera. Entonces, aquí el objetivo es analizar más que nada la cuestión de cómo se calcula, por ejemplo, la longitud de banda, cómo se calcula el ángulo de contacto, el cual es muy importante porque el ángulo de contacto es una variable dentro de el cálculo de potencia que puede transmitir con la banda. Aquí les presento algunos casos. Este es un sistema de dos poleas como el que está aquí en esta presentación, y hay varios casos. Podemos tener poleas con el mismo diámetro, y la transmisión, si la banda está de esta manera, se le llama transmisión abierta. Si la banda la cruzamos de tal manera que las poleas giran en contra, se le llama transmisión cruzada o cerrada. Y aquí vienen unos valores. L sería la longitud de la banda en función de los diámetros de las poleas, diámetros externos, y este valor C corresponde a la distancia que hay de una polea a otra, o sea, la distancia entre centros. Phi se le llama ángulo de contacto. En el caso de una transmisión abierta con poleas del mismo diámetro, pues el ángulo de contacto van a ser 180 grados, o sea, va a ser pi. Si tenemos diferente diámetro de transmisión abierta, aquí les estoy poniendo la ecuación de cómo calcular la longitud. D es el diámetro de la polea mayor, D minúscula es el diámetro de la polea menor. El ángulo de contacto en una polea va a tener más contacto que la otra. Entonces aquí están los valores. 180 menos 2 teta, que en este caso teta corresponde al valor que viene aquí como alfa. Ese sería el valor de los ángulos. ¿Y cómo calculamos este teta o alfa aquí en la figura? Es la diferencia de diámetros entre dos veces la distancia entre centros. Podemos tener poleas mismo diámetro, transmisión cerrada. Aquí les incluye la ecuación para cómo calcularlo. El ángulo de contacto es el mismo para ambas poleas, 180 más 2 teta. Y viene cómo calcular ese ángulo teta en función del diámetro y la distancia entre centros. Y si es diferente diámetro de transmisión cerrada, es muy parecida al caso 2. La diferencia es que aquí se suman los diámetros, aquí se restan los diámetros, y acá en la cerrada se suman los diámetros. Se incluye los ángulos de contacto y cómo calcular el ángulo teta, igual suma de diámetros, acá se restan los diámetros. Entonces les mencionaba que ese ángulo phi es muy importante porque en clase van a ver lo que se llama la ecuación fundamental de las bandas, que es esta forma exponencial que está aquí. Esta phi es el ángulo de contacto. Mu corresponde al coeficiente de fricción que vamos a tener entre la banda y la polea. Y T1 y T2 son las tensiones que se desarrollan en la banda, donde T1 se le llama la tensión del lado más tenso y T2 la tensión del lado más flojo. Entonces tenemos una banda normalmente tiene un diferencial de tensiones, y siempre tenemos un lado más tenso y un lado más flojo. F corresponde a una fuerza que tiene que ver con efectos centrífugos, dado que la polea o las poleas están girando a una cierta velocidad angular. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta el efecto de la fuerza centrífuga, y se calcula en función de la densidad del material. Si es una banda plana, se multiplica, aquí en este caso es el área de la sección, que es B por T. O sea, B sería el ancho y T sería el espesor por la velocidad tangencial al cuadrado.
Y si quisiéramos calcular la potencia, pues sacamos al diferencial de fuerzas de la banda por la velocidad. Entonces estas ecuaciones en conjunto nos ayudan a calcular la potencia que se transmite en una banda. Entonces aquí en SolidWorks vamos a ver cómo se calculan estas longitudes, cómo se calculan estos ángulos y vamos a hacer un pequeño diseño de una banda. Entonces me voy a ir a SolidWorks, vamos a generar un nuevo archivo, una nueva pieza. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Voy a verlo primero desde el punto de vista de longitudes y ángulos. El, el procedimiento sería el siguiente. Me voy a ir aquí al alzado. Voy a generar un croquis. Y vamos a generar nuestras poleas. Entonces voy a hacer primeramente el dibujo en 2 dimensiones. Vamos a dibujar aquí un círculo. Y vamos a ponerle las siguientes medidas. Vamos a ponerle un diámetro de 800 milímetros. Vamos a ponerle 800 milímetros de diámetro. Voy a dibujar una línea. Esta línea nos va a permitir ver los giros de la polea. Ahí está. Y vamos a dibujar otro círculo por acá. Vamos a ponerle este círculo un diámetro de 265 milímetros. Y vamos a dibujar nuestra línea de referencia. Ok. Y voy a agregar una línea constructiva. Le damos para alinear nuestras poleas. Y vamos a poner una cota que es la distancia entre centros. Y vamos a ponerle un valor de 1500 milímetros o 1.5 metros. Entonces vean, ahí tenemos nuestra transmisión, nuestras poleas. Aquí en 2D, en SolidWorks se acostumbra a usar una opción que se llama bloques. ¿Qué consiste? Voy a agrupar estas dos líneas, tanto el arco como la línea. Las voy a seleccionar con control y vamos a ver un pequeño menú. Dentro del menú nos va a aparecer una opción que se llama crear bloque. Te le vamos a dar clic aquí, crear bloque. Le voy a dar a aceptar. Entonces van a observar que este bloque me convirtió mis líneas que originalmente eran negras, me las convirtió a líneas grises. Esto ya está agrupado en un bloque. Y voy a hacer lo mismo acá. Esta línea, este arco, perdón, con la línea, le vamos a poner un nuevo bloque. Aquí se me escapó la ventana, la volvemos a seleccionar. Ahí está. Entonces le damos crear bloque. Y le damos aceptar. Entonces vean, aquí ya tenemos esto agrupado en bloques. Al tenerlo en bloques podemos utilizar una opción que se llama correa cadena. Esta opción no está dada de alta por default. Tendrán que irse a herramientas. Vamos a buscar aquí personalizar. Y vean, aquí tengo activa la barra de herramientas de bloques. Entonces la activamos y le damos a aceptar. Entonces una vez que tenemos estas opciones, le damos aquí correa cadena. Y vamos a dibujar una transmisión abierta. Te lo voy a dar clic a este arco. Le damos clic a a este círculo. Entonces vean lo que tenemos. Tenemos una línea que representa nuestra banda. Vean que aquí nos da un cálculo de longitud. Ese valor lo tenemos en estas unidades. Y nos dice que vale 4.7 metros. Es importante esta opción que se llama enganchar correa, porque ahorita vamos a hacer unos giros y al girar el otro automáticamente va a girar con la razón adecuada de velocidad.
Entonces, aquí está abierta, podemos invertir en estas flechas. Entonces, bien, aquí está cerrada, vean cómo aquí va a cambiar la longitud, pues aquí lo va a dar a aceptar. Entonces, bien, aquí está como transmisión cerrada y esta longitud nos da 4800 milímetros. Entonces, bien, aquí ya puedo girar mi, mi polea. La otra automáticamente gira porque le puse esta relación. 4.8 la voy a corregir, editar correa. La voy a poner abierta. Aceptamos. Entonces vean cómo cambia la longitud. Entonces cambia dependiendo si es abierta o cerrada. Y aquí le podemos dar a aceptar. Entonces bien, el croquis tiene un conjunto de bloques asociados con una correa. Voy a editar el croquis. Vamos a medir los ángulos de contacto. Entonces voy a trazar unas líneas constructivas del origen a este punto de inicio de la banda. Tengo una línea y genero otra línea por acá. Ahí está. Entonces podemos medir el ángulo de aquí a esta línea. Aquí lo voy a poner como cota conducida porque ya estaba todo, ya había acotado todo mi dibujo. Entonces nos va a poner una cota únicamente de referencia y este es el ángulo de contacto en la polea grande. Puedo repetir el procedimiento, por ejemplo, para la otra polea. Es una línea constructiva y acá ponemos otra línea constructiva. Y medimos ese ángulo. Ese es el ángulo de contacto con la otra polea conducida. Esta nos da 154,45 con una distancia entre centros de 1.5 metros. Entonces, estos valores, ¿cómo los pueden corroborar? La longitud. Es una transmisión abierta, diferentes poleas, porque son diferentes diámetros. Entonces nos damos a nuestros casos, diferente diámetro, transmisión abierta. Ese valor de longitud aquí está. Aquí viene cómo calcularlo y lo pueden corroborar con este valor que está aquí. Los ángulos los pueden calcular. Aquí está Φ1 y Φ2. ¿Cuál es cuál? Pues el que tiene mayor ángulo de contacto es la polea grande, entonces este sería Φ2 y este tiene menor ángulo de contacto, este sería Φ1. Entonces aquí pueden calcular Φ1 y Φ2 y como los calculan tienen que calcular primero teta, diferencia de diámetros entre dos veces la distancia entre centros. Sacan el ángulo en grados y sacan estas relaciones y sacan Φ1 y Φ2 y los pueden comparar. O pueden, por ejemplo, vamos a editar esto. Vamos a hacerla cerrada. Aquí cambian nuestras referencias. O sea, por ejemplo, este ángulo ya es diferente. Entonces aquí lo que pueden hacer es esta línea se arrastra para acá. Y esta de aquí se arrastra para acá. Entonces vean lo que vale el ángulo. Este para acá. Y este para acá. Entonces vean los ángulos 21.59 con transmisión cerrada. Habíamos mencionado que transmisión cerrada, diferentes poleas de diferente diámetro, ángulos son iguales y 180 más 2 teta, y donde teta se calcula como la suma de los diámetros entre dos veces la distancia entre centros. Es así básicamente como se pueden calcular las longitudes. Esas fórmulas que están ahí puestas son válidas para este sistema en particular, dos poleas conectadas con una banda. Aquí vamos a corregir esto. Esta la regresamos como de este lado. Entonces bien, aquí nada más se arrastran los puntos para calcular nuevamente los ángulos. Ahí están arrastrados. Ok. Entonces, desde el punto de vista de diseño, estos valores son bien importantes. Otra cosa que podemos hacer, ya hablando de diseños un poquito más complicados, vamos a aceptar. Voy a editar el croquis nuevamente.
Y vamos a borrar este. Vamos a borrarlo. Podemos hacer otras cosas interesantes. Por ejemplo, vamos a poner por aquí una polea. Y vamos a poner una línea de aquí a aquí. Y podemos hacer otro bloque, por ejemplo. Vamos a ponerle... Con la ventana que activamos, aquí también pueden crear los bloques. Ahí está. Este dibujo, si se fijan, como no está acotado, este es un dibujo libre. Y aquí podemos hacer algo. Podemos, a lo mejor, lo podemos fijar. O sea, seleccioné el punto, le doy fijar, aceptamos. Entonces vean lo que va a hacer este bloque. Entonces vean, aquí puedo manipular. Hagan de cuenta que puse un punto de pivote. Y puedo crear mi banda. O sea, puedo hacer una banda que conecte con este y con este. Le damos clic. Entonces bien, ahí está. Aquí le puedo dar invertimos. Entonces podemos cambiar nuestras rotaciones. Por ejemplo, si la hacemos así, puede ser de esta manera. Si yo muevo vean qué pasa con la banda. Digamos que estamos tensionando. Aquí le damos a aceptar. Voy a borrar este. Vamos a poner este un poquito más. Vamos a quitar este de aquí. Vamos a ponerlo un poquito más por acá. Vamos a ver, aquí estoy editando nuestra polea. Aquí me salí de la edición del bloque. Entonces vamos a generar correa cadena. Este, con este y con este. Entonces vean lo que sucede aquí. Le voy a dar a aceptar. Entonces vean, aquí tenemos otra forma de acomodar nuestra polea. Entonces vean aquí, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo? Estamos tensionando nuestra banda. Y aquí podemos hacer nuevamente la medición de los ángulos de contacto. Entonces, como las ecuaciones de potencia dependen, hay que fijarlo. Vamos a fijar ese puntito. Ahí está. Como las ecuaciones de potencia dependen del ángulo de contacto, entonces se hace crítico el cálculo de este ángulo, porque si cubrimos mayor ángulo podemos transmitir más potencia. Entonces, también es una forma de tensar nuestra banda. Aquí me puedo salir. Entonces, desde el punto de vista de diseño, ya vimos cómo calcular longitudes, cómo calcular ángulos. Lo podemos convertir esto a un modelo en 3 dimensiones sin ningún problema. Por ejemplo, puedo hacer una extrusión, puedo seleccionar estas entidades. Aquí me está seleccionando el de la banda. Queremos primeramente el del bloque. Vamos a decirle que queremos, hoy escogido regiones, vamos a quitar esta, borramos, eliminar. Ok, aquí le vamos a poner plano medio. Y vamos a ponerle un espesor ahí de 300. Está 300. Tenemos una polea. Este lo vamos a mostrar. Botón derecho, mostrar. Hacemos otra extrusión. Aquí seleccioné nuevamente todo el contorno completo. Aquí tenemos que seleccionar nuestra área. Ahí está. Nuestra área. Le habíamos puesto 300 al anterior. Y le ponemos plano medio.
Entonces vean, ahí está. Aquí, para tomar en cuenta el espesor de la banda, vamos a editar nuestra correa. Vamos a darle editar croquis. Al momento de hacer la correa hay una opción que dice usar espesor de correa. Y aquí vamos a manejar un espesor de banda. Vamos a ponerle unos 5 milímetros. Vamos a ver cómo nos queda con 10 milímetros de espesor. Y le damos a aceptar. Entonces lo que van a observar es que, vean, aquí la distancia de aquí a aquí son 5 milímetros. Y cuando haga el sólido pues van a ser 5 más 5 arriba, van a ser 10. ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos hacer cortes, por ejemplo, de ranura con un corte de revolución para modelar un poquito mejor nuestra banda. Vamos a hacer aquí en esta cara un sketch, un croquis, lo ponemos normal y vamos a dibujar aquí un círculo. Acá dibujamos otro círculo, le ponemos algunos diámetros. Aquí lo voy a poner 200 y vamos a ponerle 80. Nos salimos, hacemos un corte de extrusión, le decimos que queremos por todo, aceptamos. Ahí están nuestros ejes, ahí sería para colocar los ejes. Voy a seleccionar el plano, por ejemplo para esta pieza aquí, voy a seleccionar esta vista lateral, nuevo croquis, le ponemos normal A y vamos a dibujar aquí un rectángulo de centro. Va a ser algo así. Entonces vamos a poner aquí algunas relaciones. Por ejemplo, ahí puse un coincidente. Y nuestro espesor era de 5. Ok. Vamos a ponerle un ancho que es el valor B que vimos en los slides. 250. Ok, entonces ya tenemos nuestras medidas de 10 con 250. Vamos a dibujar una línea de referencia. Aquí. Esta va a ser nuestro eje. Entonces me salgo y hago un corte de revolución. Corte de revolución, seleccionamos nuestra línea, aceptamos. Entonces vean, ahí está ya nuestro corte. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Vamos a hacerlo en planta. O puedo crear un plano adicional. Pues cualquiera de los dos me puede funcionar. Entonces le damos nuevo croquis en planta. Y vamos a dibujar lo mismo. Vamos a dibujar aquí un rectángulo de centro. Aquí tenemos que meter una relación. Ahí está. Esto vale 250 y esto le había puesto 10. Entonces me salgo. Ah, no es cierto. Nos falta dibujar nuestra línea, que va a ser la línea de revolución. Entonces aquí a la mitad, ahí está nuestra línea, nos salimos, hacemos un corte de revolución. Con respecto, seleccionamos nuestras líneas. Con respecto, eje de revolución es esta línea. Ya tenía el croquis dibujado, aceptamos. Entonces vean cómo se está dibujando. Vamos a poner que esta es nuestra polea. Nos faltaría la del medio, esa la podemos hacer después. Vamos a hacer nuestro croquis para generar la banda. Entonces vamos a seleccionar vista lateral, nuevo croquis, normal. Y vamos a dibujar un rectángulo. Vamos a dibujar uno de centro también. Vamos a hacerlo un poquito más chiquita para que puedan ver la banda.
Esto vale 26, vale a 10 milímetros. Vamos a ponerle aquí 240. 240. Aquí no nos quedó simétrica, entonces voy a dibujar una referencia. Voy a seleccionar esta línea con esta línea, con la línea de referencia, y le ponemos simétrico. Aceptamos. Ok, ya tenemos nuestras medidas. Lo único que hacemos es arrastramos este por aquí, ahí lo soltamos. Entonces bien, ya está alineado. Nos salimos. Entonces con esto ya podemos dibujar un barrido. Entonces vamos a ver cómo nos queda. Vamos a irnos a operaciones. Le damos clic en barrido. Este va a ser nuestro perfil, es el rectángulo. Y la trayectoria es nuestra línea de la banda. Aceptamos. Todavía no, ahí está. Esta es nuestra banda ya creada. La importancia de los bloques es que nosotros, si editamos cualquiera de nuestras poleas, automático se debe de reconstruir nuestro diseño. Vamos a ver. Por ejemplo, puedo cambiar la distancia entre centros. Vamos a ponerle doble clic aquí. Ok, tenemos que entrar al croquis. Vamos a cambiarle aquí a 1400. Ok. Le damos a aceptar. Vamos a cambiar el diámetro de la polea del segundo bloque. A lo mejor eran 250. Aceptar. Vamos a cambiar. Todavía se está reconstruyendo. Vamos a cambiar la tensión. Editar croquis. Si se acuerdan, aquí esto lo podemos tensionar más o menos. Vamos a ponerle un poquito más. Aceptamos. Todavía ahí está la reconstrucción del modelo. Entonces es una forma sencilla de hacer transmisiones por banda. Aquí esta sesión está enfocada un poquito más hacia el diseño, cómo medir los ángulos de contacto, cómo dibujar una trayectoria, y básicamente es el contenido de esta sesión. Aquí de reporte se les solicita que reproduzcan este ejercicio, que traten de sacar sus longitudes, ángulos, hagan diferentes diseños, jueguen con los diámetros, jueguen con las tensiones y vean, compárenlo con estas fórmulas de aquí para que validen sus cálculos. Ya si ustedes quieren hacerlo un poquito más profundo, métale un coeficiente de fricción, métale un material, calcule las tensiones, calcule la potencia que puede transmitir su transmisión. Saludos.